Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Sí, cual viajero voy con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad. Aún en mi soñar me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después al despertar a ti por fe, de mi aflicción altar elevaré. Cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando en tu mansión vea tu faz y estrellas, luna y sol, yo deje atrás, gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más
Hola, muy buenos días. Quiero darte la bienvenida a nuestro programa devocional Encuentro con Jesús. Hoy es día jueves, estamos casi a punto de terminar la semana y para nosotros es un gusto poder estar en esta mañana contigo. Vamos a entonar el himno número 34 todos juntos, así como lo hemos venido haciendo cada uno de los días de nuestro programa devocional. En momentos así, yo canto canción de amor a mi Cristo. En momentos así, yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús, te amo, mi Muy bien, después de haber entonado este bonito himno, ha llegado una parte muy importante de nuestro programa devocional y en esta mañana nos acompaña el pastor Enrique Romero desde el distrito de Guasave Centro con un tema transformación. Así es que ve por tu Biblia para que juntos podamos encontrarnos con Jesús en esta mañana y poder aprender de lo que Él tiene para nosotros. Así es que bienvenido, pastor. Muy buenos días, querida familia. Les saludamos con gusto en esta mañana. Queremos darles la bienvenida a esta transmisión de nuestra Asociación de Sinaloa que hemos titulado estos devocionales Encuentros con Jesús. Y nos da mucho gusto que usted haya hecho el espacio para conectarse con nosotros a nuestra iglesia virtual de la Asociación de Sinaloa y poder compartir juntos estos momentos especiales. Vamos a estudiar unos minutos la palabra de Dios, pero antes de hacerlo, quiero invitarle a que pueda acompañarme en una oración ahí en casita, donde usted esté, o en el trabajo. Incline su rostro, cierre sus ojos y comuniquémonos con Dios. Querido Padre Celestial, en esta hora de la mañana damos gracias, Señor, porque sin lugar a dudas usted ha sido bueno con nosotros y queremos pedirle, Señor, que pueda acompañarnos en este devocional y que cada persona que esté siguiendo nuestra transmisión, que esté siguiendo este mensaje, pueda encontrar la esperanza que está buscando. Quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta mañana, querida familia, lo hemos titulado Transformación. Y para poder desarrollar el tema, vamos a buscar, si usted tiene una Biblia ahí en casita, vamos a buscar el segundo libro de los Reyes, capítulo número 7. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 7. Antes de leer el pasaje específico, quiero contarles un poco acerca del contexto de este pasaje para que podamos comprender mejor el tema y la historia a desarrollar. Hasta este momento de la historia del pueblo de Israel, especialmente del Reino del Norte, que era la capital Samaria, la ciudad, se encontraba situada o rodeada por el ejército sirio, comandado por el rey Ben-Hadad. Y dice el texto bíblico, cuando uno regresa un poquito a la historia, desde Segundo de Reyes, capítulo 6, verso 24 en adelante, que este rey Ben-Hadad, este rey sirio, quería conquistar a como diera lugar la ciudad de Samaria. Pero para esto la ciudad era fortalecida, la ciudad tenía las puertas cerradas y toda la ciudad se encontraba resguardada y escondida dentro de la misma ciudad. Por lo tanto, el rey Ben-Hadad con su ejército decidieron acampar alrededor de la ciudad, esperar solamente el momento propicio a que todas las provisiones que la ciudad tenía dentro se le agotaran. Y dice el texto bíblico, cuando uno lee desde el Segundo de Reyes capítulo 6 en adelante, que el tiempo pasó.
¿Cuánto tiempo podía aguantar una ciudad? Podían ser semanas, podían ser días, podían ser meses. El punto es que en algún momento las provisiones tenían que acabarse. Cuando uno lee del versículo 24 en adelante del capítulo 6, la Biblia registra que en específico todo lo que la ciudad tenía resguardado comenzaba a agotarse. Comenzó a agotarse el agua, comenzó a agotarse la comida, comenzaron a agotarse hasta las esperanzas, de tal manera que todo en la ciudad comenzaba a tener alto precio, porque entre menos productos había, más difícil era de conseguir. Costaba mucho la comida, costaba mucho el agua y todo lo que la gente necesitaba y ocupaba. Por supuesto, la gente estaba desesperada, la gente de la ciudad, y por supuesto el rey de Samaria, que era el rey Joram, también se encontraba desesperado. El rey culpaba a Dios por la situación que estaba pasando, y el profeta que en ese entonces se encontraba allí era el profeta Eliseo, un viejo conocido por nosotros. Dice el texto bíblico que Dios habla a través del profeta Eliseo y manda un mensaje al rey y a la ciudad de Samaria. Y les dice que al siguiente día Dios iba a obrar un milagro de tal manera que las cosas se iban a estabilizar y las cosas iban a mejorar. Solamente la ciudad tenía que confiar en él. Y es en este contexto en el que comenzamos a leer el versículo número 3 del capítulo número 7 del segundo libro de Reyes. Dice la Biblia que en medio de toda esta controversia y con las puertas cerradas de la ciudad, dice el versículo 3, a la entrada de la puerta había 4 leprosos que se decían el uno al otro: ¿por qué nos quedamos aquí hasta morir? Lo primero que el texto bíblico, querida familia, nos está enseñando es que en medio de esta situación, con las puertas de la ciudad cerrada, con la ciudad refugiada, la gente de la ciudad refugiada dentro, afuera de la ciudad, a las puertas, había 4 leprosos. ¿Por qué estaban afuera estos 4 leprosos? Bueno, cuando uno lee el Antiguo Testamento y específicamente lee Levítico capítulo 13 y Números capítulo 5, uno se va a dar cuenta que había ciertas leyes que se habían estipulado, leyes de salud, por supuesto, que estipulaban que cualquier persona que tuviera una enfermedad, específicamente la lepra, no podía estar dentro del campamento, dentro del pueblo o de la ciudad, por salud, por supuesto, para evitar el contagio, sino que tenía que permanecer a las afueras de la ciudad. Era una vida muy triste porque el leproso no podía acercarse. Si él se acercara a la ciudad, podía morir apedreado por los habitantes del pueblo, por lo tanto tenía que quedar a las afueras. Era una vida sola, porque estaba en un campamento de puros leprosos. Era una vida triste porque veía cómo los demás leprosos morían. Los familiares tal vez podían llevarle comida al leproso a las afueras, pero dejárselo a una distancia prudente, retirarse y posteriormente el leproso venir y tomar la comida. Y era una vida muy, muy fuera de esperanza, sin esperanza, porque el leproso no solo moría sin su familia, sin sus amigos, sin sus seres queridos, sino que también moría sin la esperanza de encontrarse con Dios. Por lo tanto, dice la Biblia que en este momento de la historia había 4 leprosos a la entrada de la puerta de la ciudad. ¿Quiénes eran estos 4 leprosos? La Biblia no nos da la identidad como tal, pero la tradición judía, quiero ser bien específico con esto y lo quiero remarcar, la tradición judía enseña que es muy probable que los 4 leprosos que hayan estado a las afueras de esta ciudad era Giesi, el siervo de Eliseo, y sus hijos, los que se encontraban en este momento. Ahora, ¿por qué dice la tradición o por qué ellos creen como tradición judía que era Giesi y sus descendientes? Bueno, cuando uno regresa a Segundo de Reyes capítulo 5, se va a encontrar la historia de Naamán y Eliseo y Giesi, por supuesto, el general del ejército sirio también que tenía la enfermedad de la lepra, que acude al profeta de Dios para ser sano, pero que el profeta de Dios, hablando inspiradamente, recibiendo la indicación de Dios, le indica que tiene que ir al río Jordán a sumergirse 7 veces. El general va, se sumerge, conocemos la historia, se sana y en agradecimiento quiere darle presentes a Eliseo, vestidos, oro, dinero, pero el profeta no lo recibe. Pero a escondidas, el siervo de esta historia en este momento era Giesi, que era el siervo de Eliseo. Y dice el texto bíblico en el libro Segundo de Reyes capítulo 5 que él acepta
acepta los regalos a escondidas de Eliseo y los esconde y recibe los vestidos, recibe el oro, recibe el dinero. Pero Dios, que dice la Biblia, lo sabe todo, le dice a Eliseo que Giezi, su siervo, está obrando mal. Por lo tanto, Eliseo va, le reprocha al pobre Giezi y Giezi recibe la enfermedad por su codicia que poseía el general del ejército. Y el versículo 27 del capítulo 5 dice que se pone blanco como la nieve porque la lepra ahora iba a ser para él y para todos sus descendientes. Siguiendo esta idea y teniendo esta historia, es por eso que la tradición judía marca o enseña que es muy probable que los leprosos de esta historia que estaban a la afuera de la ciudad, era muy posible que fuera Giezi y sus hijos. Ahora, ¿por qué? Usted se estará preguntando, pastor, ¿qué tendrá de importante eso que usted me está diciendo? ¿Qué es lo relevante de que Giezi probablemente y sus hijos hayan sido los leprosos de esta historia? Tiene mucho que enseñarnos, porque si la tradición judía es real y estos leprosos eran Giezi y sus hijos, la Biblia nos está queriendo enseñar algo interesante, y es que todos podemos en algún momento caer de la gracia de Dios. Es decir, nadie está exento de no caer. Y eso es una gran verdad, querida familia, porque hoy en día en todas las redes sociales, en todos lugares, se está enseñando y se está predicando algo que es contrario a la Biblia. Y hay una frase que mucha gente está repitiendo y la toma como una verdad absoluta. ¿Cuál es esa frase? La frase que mucha gente repite hoy en día es que una vez salvo, siempre salvo. ¿Qué es lo que quiere decir esa frase? Esa frase quiere decir que una vez que usted se toma de la mano de Dios, es imposible que usted caiga. Que una vez que usted ha entregado su corazón a Cristo Jesús, no hay manera de que usted pueda caer de nuevo. Pero eso es una gran mentira y lo estamos viendo en este momento de la historia. Porque si es Giezi la persona de la que estamos hablando, él era un hombre que caminó con Dios, pero ahora era un hombre que estaba lejos de Dios. Era un hombre que servía a Dios en el pasado, pero ahora es un hombre que está lejos de la presencia de Dios. Tan cierta es esta frase, tan cierta es esta lección, que la misma Biblia nos lo enseña de la siguiente manera. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 4, dice lo siguiente. Él menciona que es posible caer de la gracia de Dios. Y dice en el capítulo 5, versículo 4 lo siguiente. Los que procuráis justificaros por la ley, os habéis desligado de Cristo. Y ven lo que dice a continuación. Habéis caído de la gracia. Pablo afirma que es posible caer de la gracia de Dios. Es posible caer. Pablo dice que nadie está exento de no caer. Los pastores no estamos exentos de caer. Los líderes de iglesia no estamos exentos de caer. Las personas que tienen 20, 30, 40, 50 años de bautizados no están exentos de caer. Cualquiera puede caer. El mismo Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, escribió lo siguiente y dijo lo siguiente: el que esté firme, dijo él, mire que no caiga. Así que, querido hermano que me estás escuchando, querido amigo que nos está siguiendo en esta mañana, es posible caer de la gracia de Dios. Por eso cada día tenemos que ser amigos de Cristo Jesús. Cada día tenemos que tener un encuentro personal con Él. No demos por hecho que si un día nos entregamos, si un día hicimos un pacto con Cristo Jesús, eso nos va a servir para toda la vida. No. Cada día tiene, dice la Biblia, su propio afán. Cada día tenemos que rehacer ese pacto con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra, porque nadie está exento de caer. Y dice la Biblia que estos leprosos se encontraban a las afueras de la ciudad de Samaria. Y ellos hacían una pregunta interesante. Vea lo que dice el versículo 3 que estaban charlando ahí. Dice, ¿por qué nos quedamos aquí hasta morir? Versículo 4, si entramos en la ciudad, por el hambre que hay, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Pasemos al ejército de los sirios. Si ellos nos dan la vida, viviremos, y si no, moriremos. Vean la historia.
Imagínense la escena. Ellos están ahí a las afueras de la ciudad y ellos están charlando. Ellos no pueden entrar a la ciudad por su condición, ni tampoco pueden entrar a la ciudad por la situación que están pasando, pero tampoco pueden alejarse demasiado porque a las afueras está el ejército sirio, los enemigos. Pero ellos, vean vean el razonamiento de ellos. Ellos dicen, ¿para qué nos vamos a quedar aquí afuera? ¿Cuál es el objetivo de quedarnos aquí hasta morir? Si nos quedamos acá, de todas formas vamos a morir por la enfermedad, por la lepra. Y ellos razonan, pero si entramos a la ciudad, es posible que muramos allá porque nos maten apedreados o que muramos muertos de hambre porque la hambruna está muy fuerte dentro de la ciudad. Dicen ellos, si nos quedamos aquí, morimos. Si entramos a la ciudad, morimos. Dicen ellos, mejor vayamos al ejército sirio. Si ellos nos dan la oportunidad de vivir, dicen ellos, viviremos. Y si no, ¿qué más puede pasar? De todas formas, ¿qué dicen ellos? Vamos a morir. A mí me admira mucho la forma de pensar que tienen estos hombres, estos leprosos, porque nos enseñan algo importante, querida familia. Y lo que nos están enseñando es que a pesar de su situación, a pesar de su condición, a pesar de su enfermedad, ellos no se conformaron a todo eso. Es decir, no se conformaron a ser leprosos, no se conformaron a su destino de morir enfermos por la lepra, no se conformaron a su situación que estaban pasando con la ciudad y con el ejército. Ellos no se concentraron en su problema y dijeron, ay, aquí nos vamos a quedar a morir. De todas formas vamos a morir por la enfermedad. No. Ellos no se concentraron en el problema. Trataron de buscar una situación, trataron de buscar una solución a ese problema. No se conformaron a lo que estaban pasando. Y eso es algo digno de admirar, porque hoy en día el mundo, queridos amigos, está lleno de gente conformista. Dentro de la iglesia hay gente conformista. Fuera de la iglesia también hay gente conformista. Fuera de la iglesia hay gente que se conforma con el trabajo que tiene, sabiendo que puede, si se esfuerza, puede lograr mucha más aspiración, un mejor cargo, un mejor sueldo, un mejor nivel académico. Hay gente que se conforma con la situación que está pasando dentro de su hogar y se escuda con lo que pasaba con ellos cuando eran pequeños y dice, yo soy violento en mi casa porque de chiquito en mi casa también eran violentos, por lo tanto yo hoy soy violento. Se conforman con su situación. Hoy yo soy borracho porque cuando era pequeño en mi casa tomaban mis papás, mi papá también tomaba, por lo tanto hoy también yo soy borracho. Hay gente que dice, hoy yo golpeo a mi esposa, a mis hijos, porque cuando estaba chiquito mi padre me golpeaba a mí, por lo tanto yo también lo hago porque ya es algo que aprendí. La gente se conforma con lo que vivió para aplicarlo en su vida presente. La vida, querida familia, está llena de conformismos. Dentro de la iglesia también habemos gente que es conformista, cristianos que son conformistas, que tenemos tal vez algún cargo directivo, que tal vez tenemos alguna responsabilidad en la iglesia, pero nos conformamos a lo que nuestras funciones nos marcan. Si soy anciano de iglesia, yo no puedo recoger la basura, ni puedo andar limpiando tal vez las bancas, ni el púlpito, porque no es mi función. Eso es función del que hace el aseo. Me conformo con la situación que estoy pasando. A lo mejor yo soy directora de Dorcas tal vez, y no hay quien reciba a nadie en las puertas de la iglesia, cuando los templos se abran, por supuesto. Entonces yo no voy a hacer esa función porque a mí no me corresponde. Se limita, se conforma a su situación. Déjeme decirle, hay muchas gentes conformistas dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. Lo que me llama la atención es que estos leprosos no se conformaron a su destino, entre comillas. Su destino era morir, pero ellos buscaron la solución para tratar de no hacerlo. Hoy en día hay muchas personas que espiritualmente se han conformado, entre comillas, a su destino. ¿Cuál es su destino? Morir también. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Cuando una persona nace en este mundo, su destino es morir. Y la gente se conforma a ese destino.
sabe que va a morir y se conforma con aceptar ese destino. Pero dice la Biblia que el Señor es tan bueno y es tan misericordioso que no quiere que nos conformemos a ese destino. El Señor, dice la Biblia, creó un plan maravilloso, un plan espectacular de la salvación, esperando que nadie se conforme a su destino que el pecado ha marcado, que es la muerte, sino que el Señor creó un plan de salvación, dice la Biblia, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy en día tal vez tú has escuchado personas que dicen, ya no ores por mí, de todas maneras me voy a perder. Ya no estudies la Biblia conmigo, de todas maneras estoy destinado a morir. Ya no me inviten a la iglesia, ya no me inviten al grupo pequeño, de todas maneras no voy a cambiar. Es gente que se ha conformado a su destino. Pero escucha lo que estoy diciendo, escucha lo que la palabra de Dios está diciendo en esta mañana, que es maravilloso. Dios no quiere que te conformes a ese destino. Él tiene un plan maravilloso para ti. Dice el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, el Señor hablando dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. El Señor tiene planes maravillosos, pero tienes que salir de ese conformismo. Tienes que cambiar la actitud como la tuvieron estos leprosos, que aunque tal vez su destino era morir ahí, ya sea por la enfermedad o por la hambruna, ellos buscaron una solución más. No se conformaron con la situación. Ahora, ¿qué es lo que pasa, pastor? Tal vez te estás preguntando allá en casita o tal vez en el trabajo que estás escuchando este tema. Te preguntes, pastor, ¿qué es lo que pasa cuando yo no me conformo a mi situación? ¿Qué va a pasar el día que yo decida salir del confort? Vea lo que pasa en la historia, los últimos versículos, del versículo 5 en adelante. Dice, se levantaron pues, una vez que los leprosos platicaron y decidieron ir al ejército sirio a pedir ayuda, dice, se levantaron pues al anochecer y fueron al campamento de los sirios. Y al llegar a la entrada del campamento, no vieron a nadie, porque el Señor había hecho que los sirios oyeran estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, el rey de Israel ha pagado a los reyes hititas y a los reyes egipcios para que vengan contra nosotros. Así se habían levantado y huido al anochecer y dejaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y había huido para salvar la vida. Me voy a detener ahí un momento, porque lo que la Biblia está diciendo es maravilloso, querida familia. Y lo que la Biblia nos está queriendo decir es lo siguiente, que una vez, escucha bien lo que voy a decir, que una vez que los leprosos decidieron ir hacia el ejército sirio, decidieron salir de su sitio de confort, ocurrió algo interesante. Dice el relato bíblico que mientras ellos estaban decidiendo a las afueras de la ciudad el ir hacia el ejército, Dios hizo algo interesante. Dice que creó una confusión tan grande en el ejército sirio que ellos pensaron que el rey Joram de Israel había contratado los servicios de los hititas y los egipcios para que vinieran y lucharan en contra de los sirios y así librarse de ellos. Y ellos tuvieron tanto miedo que la Biblia dice que ellos salieron despavoridos, muertos de miedo, sin importar dejar ahí sus carpas, sin importar dejar ahí el dinero, sin importar dejar ahí el oro, sin importar ahí dejar absolutamente todo. Ellos salieron así como estaban por el miedo que tenían, pensando que habían venido otros ejércitos. Pero dice el texto bíblico que eso era el plan de Dios. En realidad no venía absolutamente nadie. ¿Qué es lo que la Biblia nos está queriendo decir ahí, queridos? La Biblia nos quiere dar a entender que una vez, escucha, una vez que uno decide salir de su sitio de confort, Dios comienza a actuar en nuestra vida. Y lo voy a decir de esta manera, y tal vez pueda sonar fuerte para algunos de los que nos están escuchando. Dios nunca, escúchalo bien, Dios nunca va a hacer algo en nuestra vida si nosotros primero no decidimos salir de nuestro sitio de confort. El Señor jamás va a cambiar alguna situación en nuestra vida si primero nosotros no damos el primer paso de decidir
dejar el conformismo a un lado. ¿Qué hubiera pasado si estos 4 leprosos se hubieran conformado con su situación, con su destino, y se hubieran resignado a morir a las afueras de la ciudad? El milagro jamás hubiera ocurrido. El Señor jamás hubiera hecho el estruendo, el estrépito, y los ejércitos sirios, las personas jamás se hubieran ido. Pero dice la Biblia que ellos decidieron hacerlo y entonces el Señor actuó. ¿Cuántas personas hoy en día en las iglesias, tal vez fuera de las iglesias, que aún no han sido bautizadas, llevan tiempo orando, pidiéndole a Dios por alguna situación en específico, pero aún están allí en su sitio de confort, pero aún no han decidido dar el siguiente paso para cambiar su vida? Déjame decirte algo, no va a cambiar absolutamente nada. Han estado orando por tiempo, por años tal vez, pero no han visto la mano de Dios, hasta se han desilusionado porque piensan que Dios no ha contestado sus oraciones. Es sencillo, no hay que darle mucha vuelta al asunto. Dios no va a actuar mientras nosotros decidamos seguir en nuestro sitio de confort. Y voy a decir una frase que es demasiado fuerte, pero la tengo que decir en esta mañana. Y la frase es la siguiente: Dios jamás trabaja con conformistas. Dios jamás llama a su servicio a conformistas. Ve el relato bíblico, todas las personas que Dios ha llamado a su servicio son personas que decidieron salir de su sitio de confort. Cuando uno analiza Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante, Dios llamó a un hombre llamado Abraham de Ur de los Caldeos, un hombre que tenía todo, tenía su trabajo, tenía sus tierras, tenía su ganado, tenía su familia, estaba bien, mas Dios le hace el llamado para servirle y él hubiera preferido quedarse, pero dice la Biblia que él decide salir por fe, confiar en Dios, salir de su sitio de confort. Todos conocemos la historia de Abraham. Dios hizo maravillas en su vida, cumplió muchas promesas y sigue cumpliendo muchas promesas a raíz de la decisión que él tomó de salir de su sitio de confort. Veamos la historia de Moisés, de los profetas, de Jacob, de cada uno de los que está en la Biblia, de Pablo, el mismo Pablo, gente que Dios llamó a su servicio con un propósito, pero que ellos primeramente decidieron salir de su sitio de confort. Recuerda, Dios nunca trabaja con gente conformista. Dios jamás llama a su servicio a gente conformista. Y dice la Biblia que estos leprosos decidieron hacer a un lado su conformismo, fueron al ejército sirio y cuando llegaron allá encontraron un ejército vacío. O sea, encontraron solamente las carpas, encontraron las tiendas, encontraron las camas, los vestidos y el oro. ¿Cómo termina la historia? Dice la Biblia que ocurrió algo interesante. Versículo 8. Cuando ellos llegaron y vieron el campamento vacío, su corazón se emocionó tanto que dice el versículo 8 así: cuando los leprosos llegaron a la primera tienda, comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata, oro, vestidos, y fueron y lo escondieron. Vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Ellos llegaron y tomaron todo lo que pudieron. Bueno, primeramente comieron, saciaron su necesidad de hambre, pero después fueron al campamento, se llevaron el oro, la ropa, todo lo que encontraban, y lo guardaron en algún lugar, porque ellos pensaban que tal vez el ejército se había ido e iba a volver a regresar. Ellos volvieron, tomaron más cosas y lo iban a guardar. Y mientras estaban haciendo todo eso felices, dice la historia en el último versículo, en el verso 9, lo siguiente: luego dijeron uno al otro, no hacemos bien. Cuando ellos estaban guardando casi todo para llevarlos a la cueva nuevamente, me imagino yo que era una cueva, a guardar, dice que uno al otro se comenzaron a ver y me imagino yo que impresionados se hicieron una declaración y dijeron, no estamos haciendo bien. ¿A qué se referían ellos cuando decían que no estaban haciendo bien? ¿Por qué no estaban haciendo bien al llevarse las cosas tal vez? Vea lo que sigue diciendo el verso. Dice, hoy es día de buena noticia y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará la maldad. Vamos ahora y demos la noticia en casa del rey. ¿Por qué razón ellos estaban haciendo mal? ¿Por qué llegaron a esa conclusión?
porque mientras ellos estaban comiendo, mientras ellos estaban guardando el oro, la plata, los vestidos para ellos mismos, ellos comenzaron a pensar y a reflexionar y a decir que mientras allá en Samaria había gente que necesitaba comida, ellos allí estaban comiendo. Mientras en Samaria había gente que estaba muriendo de hambre, aquí ellos tenían comida hasta para echar para arriba. Mientras allá había gente que se estaba peleando tal vez por uno o por dos vestidos, aquí ellos tenían hasta para doblar y vender tal vez. Mientras allá en Samaria había personas tal vez que no tenían dónde dormir, bajo un techo, una cama, aquí ellos tenían muchas casas de campaña, aquí ellos tenían muchas camas. Mientras allá la gente lloraba por la amarga situación, aquí ellos estaban alegres y felices. Y mientras allá la gente esperaba un milagro por parte de Dios, aquí ellos gozaban de las bendiciones de Dios. Dicen ellos, no hacemos bien. Hoy es día de gran noticia y nosotros callamos. La situación de estos leprosos, queridos amigos, tal vez es nuestra situación como iglesia el día de hoy. Y voy a ser específico, como iglesia adventista del séptimo día hoy. Porque hoy nosotros somos como los leprosos. Tenemos la comida espiritual, tenemos el pan espiritual, tenemos la bebida espiritual, tenemos las vestiduras espirituales que son la gracia de Cristo Jesús, pero allá afuera hay gente que está esperando el pan de vida, que es Jesús. Hay gente que está esperando el agua de vida, que es Jesús. Hay gente que todavía trata de cubrir su justicia con las hojas de higuera secas, mientras nosotros tenemos aquí las vestiduras de Jesús. Allá hay gente que está batallando. Hay gente que está esperando allá afuera en el mundo un milagro. Hay gente que está esperando una buena noticia como la salvación. Y nosotros que tenemos todo eso, lo estamos gozando solo nosotros. Lo estamos disfrutando solo nosotros, nos alegramos solo nosotros, disfrutamos de los milagros nosotros nada más, pero hay gente allá afuera que lo está esperando. Nosotros estamos callando en este momento cuando el mundo más necesita conocer de Jesús, cuando el mundo más necesita las buenas nuevas. Me encanta esa frase que ellos dicen de que tenemos una buena noticia y nosotros callamos. Queridos, nosotros también tenemos una buena noticia, y la buena noticia es decirle al mundo que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por ellos para darles salvación y que muy pronto vendrá en las nubes de los cielos. La gran pregunta es, ¿estás proclamando o estás callando? Si en esta mañana tú quieres proclamar y decirle al mundo esta gran noticia de Cristo Jesús, no necesitas ir de casa en casa a tocar puertas porque la situación ahora no lo permite. Pero tal vez sí puedes compartir nuestras transmisiones. Puedes enviar el enlace. Puedes etiquetarlos acá abajito en nuestro chat para que la gente pueda conocer de esta gran noticia de Cristo Jesús. Si no lo has hecho, comienza a hacerlo en este momento y deja que el Espíritu de Dios trabaje en esta mañana. Tal vez cuando leíste el título del tema del día de hoy, y lo escuchaste decir el nombre transformación, pensaste que los leprosos se iban a curar o dijiste, la historia de los leprosos siempre termina en que Jesús o Dios los cura. Pero en esta historia no es así. Tú vas a leer todo el capítulo número 7 de Segundo de Reyes y vas a encontrar que los leprosos no fueron sanados. Entonces, pastor, ¿dónde está la transformación? La transformación estuvo acá, en el corazón, en el pensamiento de ellos, de decidir no quedarse callados y decidir proclamar esa buena noticia. La pregunta es, ¿quieres hoy ser transformado por Cristo Jesús? Si es así, entonces ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Que el Señor te bendiga. Yo busco al Señor, elevo mi alma.
Vamos a hacer la oración final para terminar el tema de esta mañana. Te invito a que inclines tu rostro ahí en casita o en el trabajo y cierres tus ojos. Vamos a orar. Querido Dios, en esta hora de la mañana, gracias por haber estudiado tu palabra y gracias también, Señor, porque a través de ella encontramos grandes mensajes que sin lugar a dudas pueden ayudar a nuestra vida espiritual, a nuestra iglesia y a nuestra comunidad. Ayúdanos a no quedarnos callados, a compartir esta buena noticia que usted también la ha compartido con nosotros. Y Señor, ayúdanos a anunciar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que más personas puedan conocerte y puedan entregar sus corazones a ti por causa del testimonio también de nosotros. Quédate con cada hermano, con cada visita que nos está viendo en esta mañana y también con cada persona que vea esta transmisión en el tiempo que sea. Quédate hoy con nosotros también. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. Muy bien, le agradecemos al pastor Enrique Romero por haber compartido en esta mañana el devocional y quiero recordarte que estamos los días martes y jueves a las 9 de la mañana en nuestras páginas oficiales Adventistas de Sinaloa, ya sea que lo quieras ver por Facebook y por YouTube, pero no te olvides y también no te olvides de compartirlo con las demás personas e invitarlos a que se unan a nuestras transmisiones. Te damos muchas gracias por haber estado en esta mañana con nosotros. Nos vemos el próximo martes.